Mateo 2,16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Hay muchas personas que dicen que Mateo se inventó esta historia porque no aparece en ninguna otra biografía de Herodes el Grande. A mí me parece que ni Mateo tenía motivos para inventarse la historia, ni los biógrafos tenían motivos para escribirla. Vamos a repasar, porque lo que pasa es que cuando se hace un pequeño error, este lleva a otro error, que lleva a otro error, que lleva a otro error, y la única manera de desenredarlo es llegar de regreso al primer error. Y el primer error, como lo vimos en otro video, está en Mateo 2,6. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Ya vimos que un copista le añadió la palabra no e invirtió el significado de la palabra. Entonces, ¿qué pasó allí? Los padres apostólicos, los historiadores de la antigüedad, pues ya vieron que Belén no era un pueblo pequeño y empezaron a hacer números y ya dijeron pronto que la cantidad de niños que había mandado matar Herodes era de alrededor de 14.000. Pasaron los siglos, eso fue aumentando, llegando a 60.000, y finalmente la iglesia copta, que debería saberlo, al fin y al cabo están ahí al lado de Judea, ¿no? Al otro lado del Mar Rojo. Sumaron 140.000. Ahora bien, para que hubiera 140.000 niños para matar menores de 2 años, Belén tendría que ser del tamaño de una de las metrópolis de hoy en día. ¿Qué es lo que realmente dice Miqueas 5.1? Y esta vez lo vamos a leer de la traducción que hacen unos amigos míos en Tel Aviv. La traducción judía dice: Pero tú, Betlehem de los Efrateos, eres muy pequeña para estar entre los miles de Judá. Muy pequeña. ¿Y cuán pequeña era Belén? Vayamos ahora al contexto histórico. La mayoría de los judíos vivían del campo, ya fuera de cultivar o vivían de cuidar la ganadería, sus cabras, sus ovejas o lo que tuvieran. Y raramente un pueblo tenía más de 200 o 300 habitantes. Con sus alrededores, con las granjitas de alrededor, llegarían a los 900 o a los 1000, y en eso está todo el mundo de acuerdo, porque además la arqueología lo muestra. Si tú visitas algún pueblito de Israel de la antigüedad, de hace 2000 años, tú verás que ahí no cabe mucha gente. Es bastante obvio. ¿Y cómo eran esos pueblitos? Esos pueblitos básicamente eran 4 o 5 calles, y en el medio había una plaza. En esa plaza casi siempre había un carpintero, un zapatero y no siempre, algunos días a la semana, alguien que estaba vendiendo algunas cosas. A veces había mercado, a veces no había mercado, y luego estaba la sinagoga. Las sinagogas que tú puedes encontrar en los pueblos de hace 2000 años es que no cabe mucha gente. Y la sinagoga, además de ser el lugar para hacer el culto, para hacer la tefilá, era también el colegio para los niños, el colegio para los jóvenes, era también el ayuntamiento, la alcaldía, donde se reunían, y aparte de eso no había mucho más en un pueblo. ¿Cuántos habitantes tenía Belén? Con los alrededores difícilmente llegaría a los 900 o los 1000, y en esto está todo el mundo de acuerdo. Ahora, si hay 900 o 1000 personas viviendo ahí, ¿cuántos niños menores de 2 años podía haber allí? 12 y pico. Entonces, ¿cuántos niños mandó matar? 12 y pico. Ahora, hagamos unas comparaciones. ¿Quién era Herodes el Grande? Por algo lo llaman el Grande, porque hizo cosas a lo grande, cosas grandiosas, tanto lo que se consideraba bueno como lo que se consideraba malo. Los historiadores, como Josefo, que es el que más escribe de Herodes el Grande, y lo pinta muy mal, pues se menciona que hizo
el templo de Jerusalén. Realmente él no hizo el templo de Jerusalén, sino que cogió el templo que ya estaba y lo engrandeció y lo hizo magnífico hasta el punto que lo llamaban el templo de Herodes. ¿Qué más hizo? Hizo Masada, que 2000 años después sigue siendo impresionante. Hizo Maqueronte, hizo el puerto de Cesarea. Incluso hoy todavía sigue siendo muy impresionante, y allí hacía una especie de olimpiadas para rivalizar con los que se hacían en Atenas, y muchas otras construcciones que él hizo. Y en cuanto a matar gente, vamos a ver, hagamos una comparación. Más o menos en el mismo tiempo que Herodes con sus tropas romanas, que las dirigió él, entró en Jerusalén, es más o menos en la misma época que los romanos tomaron Egipto. Egipto, que es un montón de veces más grande que Judea, dejó para la conquista unos 12.000 muertos. La toma de Judá por parte de Herodes con las tropas romanas dejó entre 20.000 y 30.000 muertos. Él lo hacía todo lo grande, hasta los muertos. El saqueo que se hizo en Jerusalén era tan bestia, se desbordaron tanto las legiones romanas, que llegó un momento que Herodes llamó a los capitanes y les dijo: oye, tenéis que parar porque algo tiene que quedar aquí de lo que hemos conquistado, y de su propio bolsillo, de su propio dinero, dio para que pararan el saqueo que hacían en Jerusalén. Pero allí no paró él. Mandó traer a todo el Sanedrín y los mandó matar a todos, excepto a 2. También mandó traer las 45 personas que consideraron que eran más importantes o influyentes en Jerusalén, y también las mató. También mató a su esposa, mató a 3 de sus hijos, a su suegra, a su suegro, a su cuñado, a su tío y a todo el que él sospechara que le iban a quitar el trono. La obsesión era tal que 5 días antes de morirse, moribundo, hediondo, gritando, hinchado, lleno de gusanos en sus genitales, ¿qué hizo? Mandó a sus soldados que fueran a la cárcel y mataran a su primogénito porque tenía miedo que le quitara el trono. Ahora mi pregunta: si en las biografías, que la más grande es la de Josefo, y le dedica un buen número de páginas, que haya omitido que mató 12,5 de niños, puede ser porque ni se enteró, o quizás sí lo sabía, pero no estaba escribiendo una enciclopedia de sus asesinatos. Eso era pequeño comparado con todas las grandiosidades que él había hecho. De hecho, el mismo Josefo dice: en ese entonces había 10.000 otros desórdenes en Judea que eran como tumultos. Había tantas cosas que estaban pasando. Hizo tantas maldades, tantos asesinatos, que iba a poner él la matanza de unos niños. Mira, fijémonos en otro asesino, pero del siglo pasado, Stalin. ¿Cuántos millones mató Stalin? Muchísimos. Pero las biografías de Stalin no son como las de Josefo. Son enciclopedias, son volúmenes. Y tienen información sacada de periódicos de la época, otros libros, biografías. Y vamos a creer que en esas biografías de Stalin aparecen que en un pueblito de Siberia mató de hambre 12,5 de niños, o mandó matar a los niños de unos disidentes. Sencillamente, la matanza de los niños no valía la pena que Josefo lo escribiera, o ni tan siquiera lo sabía. Ahora, que luego la Iglesia fue aumentando en número y luego los llamó santos inocentes, que inocentes sí eran los niños, pero santos, esa cosa tan rara que tienen en la Iglesia Católica de que primero son candidatos a la santidad unos ciertos muertos y luego tienen que aparecerse o hacer milagros. Yo no sé cómo funciona eso, pero es de lo más raro que te puedas imaginar. Entonces, inocentes sí eran, santos, eso es otra historia. ¿Pero tendría acaso Mateo algún motivo para inventarse la historia? Es que Mateo no está escribiendo la biografía de Herodes, está escribiendo la biografía de Jesús. De hecho, lo dice en el primer versículo. Dice Mateo 1:1, libro de la historia de Yeshua. Así es como está escrito. ¿Es la biografía de Herodes? No, es la biografía de Jesús. Por tanto, esa historia sí es muy importante en esa biografía, porque él quiere explicar cómo se salvó
por los pelos. Se tuvo que ir José corriendo con él y salvarlo para que no lo mataran. Aparte de eso, el motivo por el que también coloca esta historia es por lo que dice a continuación, en el 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. ¿Qué es lo que está haciendo Mateo en sus primeros 2 capítulos? Está demostrando con profecías de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Pero ¿era necesario que él colocara esta profecía y se tuviera que inventar la historia cuando hay muchísimas más profecías, muchísimo más obvias que esta? Se calcula que hay unas 300 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplen en la vida de Jesús. Que seguro que a lo mejor han exagerado, sí, porque el ser humano es así. Pero si no son 300, son 200, no importa. O son 100. El caso es que Mateo ahí solo coloca 5. Si esa no le cuadraba, podía coger cualquier otra. Y seguro que le encontró muchas más porque hay muchas que son mucho más obvias. Por ejemplo, la que él puso de Egipto llamé a mi hijo, esa nadie la hubiera descubierto porque todos estaban leyendo la Septuaginta y nuestras traducciones realmente se basan en la Septuaginta y ese versículo no está en la Septuaginta. Él no tenía ningún motivo para colocar específicamente esta profecía de Jeremías y para hacerla cuadrar inventarse una historia que no sucedió, porque tenía docenas y docenas de otras profecías que él seguro que vio, porque si vio esa tan complicada de encontrar, en la que solo hay una alteración de 2 letras, y él ahí vio que ahí hablaba de que Jesús fue llevado a Egipto, ¿cómo no vio toda la otra cantidad que son bastante obvias? En mi conclusión, ni Josefo tenía motivos para colocarlo, ni Mateo tenía motivos para inventárselo.